Bienvenidos a Fuera de Plano, un podcast de historias con historia. Encontrar a un rey democrático en Europa es tan difícil como encontrar un ateo en el cielo. Y parece que es cierto. Así terminaba una revolución que arranca el 19 de septiembre de 1868 y que terminó con la reina, la de los tristes destinos, o la reina de los 12 embarazos y ninguno de su marido, en el exilio casi sin enterarse. Esa reina era Isabel II de España y esa revolución se la conoce como la Gloriosa. Vamos a hacer un breve recordatorio de cómo era el reinado de nuestra protagonista de hoy, que aunque ya dimos pinceladas del mismo en el capítulo dedicado a ella la pasada temporada, nos ayudará a entender cómo se llegó a esa revolución bautizada como la Gloriosa. Isabel II de aquí sube al trono con tan solo 3 años y siempre estuvo marcada por los cortesanos, primero los heredados de su madre, la supercorrupta María Cristina, y después por los que ella misma eligió. Siempre dejó el poder al favorito que tuviera al lado. Bueno, al lado y en la cama, porque con muchos de ellos cumplía los deberes maritales que con su marido no podía. Recordad que la casan con su primo, que estaba más interesado en los pantalones que ella misma, y eso ya era mucho decir. Por eso os decía que la podríamos llamar la reina de los 12 embarazos y ninguno de su marido. Algunos historiadores aseguran que el pueblo la veía lejana, sobre todo de los problemas reales que padecía el país, y eran bastantes. Pero no olvidemos que esta reina fue la misma que decidió vender parte de las propiedades y objetos de patrimonio nacional, es decir, de todos los españolitos, para sanear las cuentas públicas, y de paso se quedó una importante comisión de, en algunos casos, el 25%, algo que creo que algunos de sus descendientes parece que heredaron. Sin embargo, hoy, para el capítulo que nos interesa, nos centraremos en una decisión que para muchos fue la chispa de todo, la red de trenes de España. Durante muchos años, las grandes fortunas del país, además de políticos y militares, habían creído que invertir en las compañías de ferrocarriles era el negocio del siglo. Sin embargo, pronto se dieron cuenta que de eso nada de nada, que dejaban escasos beneficios cuando no pérdidas. Así, por ejemplo, en 1866 estas compañías acumulaban ya enormes pérdidas. Y todo, pues fue un efecto dominó. Los ferrocarriles pierden, las empresas de crédito que las habían avalado, por tanto también, las principales empresas que las habían avalado, más de lo mismo, y esto llevó a miles de despidos. A todo esto se suma una crisis alimentaria enorme en el país en aquellos años, además de una gran subida de precios en alimentos tan básicos como el trigo, la harina y el pan. Todo esto provocó protestas en las calles de todo el país. Ese mismo año se empieza a formar el germen de la Gloriosa. Es lo que se conoce como el Pacto de Ostende.
En ese año, en 1866, varios políticos liberales y progresistas, cabreados y mucho con Isabel II y su bloqueo a que las Cortes pudieran tomar medidas de carácter extraordinario para frenar el hambre y la pobreza del país, se reúnen en la ciudad belga de Ostende. Todos eran conscientes en aquel momento que para lograr sus intereses tenían que contar con el mayor apoyo posible, de diferentes sensibilidades, podríamos decirlo así. Y para ello era muy importante cuidar lo que se decía, lo que se pactaba y lo que se negociaba. Sin decirlo expresamente, se dejó claro, eso sí, que si la situación lo requería, se podría dejar caer la monarquía por el bien del país. Gracias a eso, por ejemplo, 2 años después del Pacto de Ostende, se añadirán a él ciertos militares muy importantes del país, como los generales Prim decidió vivir y Serrano. Sin embargo, en abril de 1868 ocurrirá algo que podía liberar al Congreso para poder tomar medidas que ayudarían al pueblo. El general Narváez, el máximo valedor de Isabel II en el bloqueo del Congreso, pasa a mejor vida. En ese momento muchos creen que la reina podía liberar esas medidas. Sin embargo, lo que hace es justo lo contrario. Nombrará como presidente a González Bravo, que era un político todavía más autoritario que Narváez. Este movimiento terminó de convencer al resto de militares sobre lo que había que hacer, una revolución que cambiara las cosas. Sobre todo porque la reina, además de ese nombramiento, había decidido exiliar a líderes liberales, entre los que se encontraba el propio general Serrano. No había duda de cómo iba a terminar todo aquello. En septiembre de 1868, Prim, Serrano y otros militares partidarios de la Revolución entran en secreto de nuevo en España. El plan tenía que hacerse rápido y en secreto. El 17 de septiembre, el vicealmirante Topete, al mando de un importantísimo número de barcos en Cádiz, se rebela con su flota. Prim, por su lado, recorrerá el Mediterráneo buscando y consiguiendo el apoyo de un buen número de tropas. La rebelión militar era un hecho. Cuando el presidente designado por la reina, González Bravo, se entera, presenta su dimisión. Le sustituirá el general de la Concha, que será el encargado de plantar cara a los revolucionarios de la Gloriosa. Y mientras esto ocurría, ¿la reina qué? Bueno, pues ella estaba de vacaciones tranquilamente en Lekeitio, en Vizcaya. Allí veraneaba siempre. Digamos que Isabel II es la autora de la tradición española de veranear junto al mar. Lo empezó a hacer cuando apenas tenía 14 años, y todos los veranos hacía lo mismo. De hecho, ese año, aún con el país convulso como estaba, ella se preocupó más de una cita que tenía en San Sebastián ese mismo 18 de septiembre. Reunirse con Napoleón III y la emperatriz Eugenia, que estaban también de veraneo en la cercana Biarritz. Sin embargo, nunca se llegaron a reunir, pues en ese momento les llegó la noticia del estallido de la Gloriosa. En ese momento dicen que la reina no se creyó que eso fuera así. Vamos, ¿cómo podía ser? Si la habían perdonado de todo. Sus escándalos amorosos, su corrupción pública, su inoperancia. Pero no. Esta vez el vaso había rebosado. Dicen que quiso regresar a Madrid, incluso que algunos le aconsejaron que abdicara rápidamente en la figura de su hijo, Alfonso XII. Sin embargo, el nuevo presidente, el general de la Concha, la dice que no vaya a Madrid, porque las cosas
ya se estaban poniendo demasiado feas para ella, que se marchara a San Sebastián, y eso hizo. El resto de la Gloriosa fue rápida, muy rápida. De hecho, duró todo apenas 10 días. El punto de inflexión, sin duda, es la estrepitosa derrota de los partidarios de la reina en la batalla de Alcolea, en la provincia de Córdoba. En ese momento, Madrid se sumará a la rebelión. La reina había perdido. La Gloriosa había triunfado. El mismo 30 de septiembre, Isabel II se marcha de San Sebastián hacia París, de donde nunca volverá. Eso sí, lo hará sin dar su brazo a torcer sobre su gestión o sobre la legitimidad de aquella revolución. Allí en París será acogida por su amigo Napoleón III y compra un lujoso hotel, el Basilieski, que desde ese momento pasó a llamarse Palacio de Castilla. Por su parte, su marido decidió vivir separado en otro sitio con su novio. Esa será su residencia hasta que en 1904 la reina de los tristes destinos, pero alegres corrupciones, pase a mejor vida. ¿Y después de la Gloriosa, qué pasó? Pues bien, el 8 de octubre se formará un gobierno provisional, con Prim y Serrano como cabezas visibles. Sin embargo, la crisis política no se había resuelto ni con la Gloriosa ni con la marcha de Isabel II por la fuerza. Más bien, al contrario. Había 4 opciones, y detrás de ellas mucha gente importante. Unos querían que Isabel II regresara, con su corona, pero a un sistema de monarquía parlamentaria. Otros querían que siguiéramos siendo monarquía, pero con otro Borbón. Se supone que con Alfonso XII. Otros querían otra dinastía nueva, es decir, subastar el trono a otro rey o reina. Y por último, se encontraban los que estaban de coronas hasta la mismísima coronilla, nunca mejor dicho, y querían que España fuera una república. Será en estos momentos de dudas y problemas cuando Serrano, que había ocupado, digamos, el cargo de regente hasta que se resolviera qué queríamos ser en este país, cuando pronuncie la frase con la que hemos arrancado este capítulo. Al final, por petición de Prim, en 1870, las Cortes deciden ofrecer la corona española a una nueva dinastía, la Casa de Saboya, en concreto a Amadeo de Saboya, que era el segundo hijo del rey italiano Víctor Manuel II. El nuevo rey, Amadeo de Saboya, duró en el trono apenas 2 años. Ya lo contaremos a su debido momento. Pero, ¿qué pasó entonces? Después. Pues que llegó la Primera República a este país. República que duró lo mismo que un caramelo a la puerta de un colegio. También menos de 2 años. 6 años después de aquella gloriosa, los fantásticos Borbones regresaron a España de la mano de Alfonso XII. Y aquí siguen. Escúchanos en las principales plataformas digitales y ahora también en nuestra página web www.fueradeplanopodcast.es y síguenos en todas las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook y Threads.